Vamos a Juan capítulo 8, la página es la 1092. Y antes de leer, yo no sé si usted cuando pequeño, pero yo sí, le tenía miedo a la oscuridad. Eh, Recuerdo que prendíamos una luz o venía una luz de corriente pequeñita, ¿no? Que para por lo menos que haya luz en el cuarto, porque de momento si estaba todo oscuro pensaba que algo me iba a jalar las piernas. Bueno, quizás aquí hay personas todavía así. Se ríen dos o tres porque quizás todavía hay personas que le tengan miedo a la oscuridad. Y es posible porque siempre la oscuridad se ha asociado con lo malo, ¿no? O con el mal. Siempre la oscuridad trae incertidumbre porque no vemos y el no ver da temor, da miedo. De hecho, es interesante que si usted está en un cuarto alumbrado y de momento pasa a un cuarto oscuro, no va a poder ver casi nada hasta que poco a poco los folículos del ojo, ¿verdad? Van acoplándose y puede ver. Pero luego de un tiempo puede ver con claridad la oscuridad. Pero mientras está en la luz, cuando pasa la oscuridad, ni siquiera puede ver. El punto es que estamos nosotros bien familiarizados con el tema de la luz y el tema de las tinieblas. Y no estoy hablando del yin yang, si por si acaso. Estoy hablando desde que el principio de la creación, nosotros vemos que cuando Dios crea el mundo, una de las cosas que dijo fue sea la luz. Y la luz separó las tinieblas de la luz. Y esta dinámica de la luz y las tinieblas no es ajena a las escrituras, sino que vamos a ver en este pasaje cómo Dios, por medio de Jesucristo, se revela como la verdadera y única luz del mundo. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a exponerlo poco a poco. Versículo 12, capítulo 8 en adelante, dice de esta manera: Jesús les habló otra vez diciendo, y aquí está uno de los gran yo soy que vamos a memorizar esta semana: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no podrán ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy ustedes no podrán ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Tú les dijo: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Mis hermanos, continuamos en la serie expositiva del Evangelio de Juan. Predicamos de manera expositiva
porque entendemos, porque la Biblia lo enseña y porque así es. La Biblia es la palabra de Dios y no hay poder ni autoridad fuera de las Escrituras. Y nosotros queremos ir a la Biblia para que la Biblia, entonces, la voz de Dios nos hable por medio de su palabra. Y en esta serie hemos titulado el Evangelio de Juan, Jesucristo en nuestra vida. Y el apóstol Juan deja el testimonio claro e irrefutable de que Jesús es el Hijo de Dios, y para que sus lectores no solamente se quedaran con esa idea de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que respondieran, porque dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y hoy nos acercamos a uno de los pasajes más emblemáticos del Evangelio de Juan, porque es uno de los gran yo soy, el yo soy, la luz del mundo. Recordemos algo, el domingo pasado hablamos de la mujer adúltera. Sabemos que este pasaje en el orden secuencial fue puesto allí, pero en el orden histórico no sucedió de corrido, sino que fue puesto, añadido adelante. Por lo tanto, realmente nos encontramos todavía en el capítulo 7, terminando la fiesta de los tabernáculos en el último día. Y hoy veremos, mis hermanos, yo soy la luz del mundo. Y vamos a ver tres cosas a lo largo de este sermón, mis hermanos. En primer lugar, para aquellos que toman notas, sigámosle y andaremos en luz. Ese es el primer punto que vamos a ver. Sigámosle y andaremos en luz. El segundo punto que vamos a ver es, no busquemos excusas ante la verdadera luz. No busquemos excusas ante la verdadera luz. Y la tercera cosa que vamos a ver hoy es una seria advertencia. Una seria advertencia. ¿Ok? Ya leímos el pasaje, vamos entonces a explicar el pasaje y aplicar el pasaje a nuestras vidas, mis hermanos. Veamos en primer lugar, sigámosle y andaremos en luz. Capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló diciendo otra vez, yo soy la luz del mundo. Juan tiene 7 declaraciones en su evangelio acerca de yo soy. 7 declaraciones. Ya vimos la primera, ¿recuerda la primera? Yo soy el pan de vida. ¿Okay? El que en mí cree no tendrá hambre, el que en mí viene no tendrá sed jamás. ¿Recuerdan ese texto que lo memorizamos también? Y estas declaraciones de yo soy X cosa, la resurrección, la vida, la verdad, todo esto yo soy, es una forma divina de Cristo en la tierra referirse o hacerse en relación a la divinidad revelada en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que cuando Moisés vio la zarza ardiendo, se acercó a la zarza ardiendo? ¿Recuerdan esa historia? Por lo menos la vieron en el muñequito en el canal 4 en Viernes Santo. La zarza ardiendo es Dios, ¿verdad? Hablándole a Moisés. Y Moisés dice, bueno, tú me estás enviando a librarlos de Egipto. ¿Qué les voy a decir a ellos? ¿Cuál es el nombre de quien me envió? Y Dios le contesta, dile que yo soy el que te envía. Yo soy el que te envía. En ese sentido, mi hermano, Jesús está atribuyéndose ese yo soy como una revelación de Dios mismo. Es decir, cuando él dijo este yo soy, en otras palabras, está diciendo ese que se reveló a Moisés, igual de divino, en la zarza ardiente, esa misma divinidad, yo la poseo. Pero ahora Jesús atribuye, además de ese yo soy, algunas descripciones. Dice, yo soy el pan de vida. Pero ahora dice, yo soy la luz del mundo. Mi hermano, esto no lo dijo ningún rabino, ningún sacerdote, ningún líder. Esto lo dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Esto es una atribución muy grande. Y para entenderla, yo quiero que como una mesa de 3 patas, vayamos a 3 formas o 3 cosas que tenemos que ver para entender qué significa yo soy la luz del mundo. Y en primer lugar, tenemos que ver el contexto histórico. Contexto histórico. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento cuando Jesús habló? ¿Qué entendió la audiencia original a la luz de lo que estaba pasando alrededor de ellos? Recordemos que estamos en la fiesta de los tabernáculos. Estamos en el último día de la fiesta. Jesús habló ya de que vengan y beban, y ahora está diciendo que Él es la luz del mundo. Recordemos que cuando Él dijo vengan y beban de mí, era porque había una ceremonia que llevaban cántaros de agua, los derramaban en el templo, esa agua simbolizaba o la derramaban de manera simbólica, dando gracias a Dios por las cosechas, pero también por sustentar al pueblo en el Antiguo Testamento por medio de la roca que brotaba agua. ¿Okay? Y Jesús dice,
yo soy, yo doy esa agua viva, de ese interior van a correr agua. El que crea en mí, no solamente de su exterior. Así que además de este ritual de las aguas, en la fiesta de los tabernáculos había muchos temas que se trataban allí. De hecho, en la Mishnah dedicada a la dedicación de los tabernáculos, proporcionaban descripciones y ceremonias, dice un escritor, historiador, acerca del agua y la luz, de manera que expresaban las realidades simbólicas del Antiguo Testamento. Mira lo que pasaba allí. Sobre 4 grandes tarimas se depositaban 4 vasijas de oro, cada uno instalado en el atrio de las mujeres, era el atrio donde se hacía esto. Y estos 16 vasijas de oro eran accedidas mediante escalera. Tratemos de imaginar la escena. Se llenaban de aceite y las prendían para que iluminaran todo el atrio. Y los rabinos afirman que cuando se encendía por la noche, esa luz iluminaba todo Jerusalén. Y recuerden que no había tendido eléctrico, no había luz, no estaba luma. No sé si eso es bueno o malo, ¿verdad? Pero el punto es que estaba oscura la ciudad. Y cuando en este atrio de las mujeres encendían estos candelabros, que eran 16 gigantes, llenos de aceite, ese lugar y se iluminaba completamente en esta fiesta de los tabernáculos. Era un espectáculo. Imaginemos esa escena. Y es allí en ese atrio donde Jesús dice estas palabras. Tenemos que entender el contexto histórico de por qué entonces Jesús está hablando ahora de la luz. Primero habló del agua, pero ahora está hablando de la luz. Y es como si estuviese diciendo, ahí en el atrio de las mujeres, que es el atrio donde pasaban todos los gentiles, pasaban los hombres, cualquier persona. De hecho, era el atrio donde también se ofrendaba. De alguna manera u otra, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo, de manera religiosa, ustedes prenden estas lámparas en este lugar, pero la realidad es que esta luz de la religión, la verdadera luz soy yo, no el ritual. Es decir, no son los rituales de la religión externa la verdadera luz, sino que yo mismo soy la luz que ilumina a toda vida. Muchas personas piensan encontrar en las religiones del mundo ser iluminados. Pero Jesús está diciendo, no es allí donde está la luz. Yo soy la luz del mundo. Pero también para entender mejor esta afirmación en el contexto, ¿verdad? Ya vimos el contexto histórico. Tenemos que ver el contexto del Evangelio de Juan, el libro que estamos leyendo, el Evangelio que estamos leyendo. Recuerden que Juan nos va dividiendo el libro en 2 partes, el libro de las señales del 1 al 2 y del 13 en adelante, la pasión de Cristo. Y esta sección tiene la intención de que los lectores cuando leyeran vieran las señales de Jesús, pero los discursos de Jesús para que identificaran que era el Hijo de Dios. Vimos en el capítulo 1 que Juan identifica a Jesús como el Cordero. Vimos en el capítulo 2 que Jesús dice, destruirán este templo y lo reconstruiré 3 días. Vimos en el capítulo 4 que el lugar de la adoración, el 3 de la serpiente en el bronce, el 5 el sábado, el 6 el pan de vida, el 7 el agua y ahora el 8 la luz. Lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan con cada una de nuestras imágenes del Antiguo Testamento nos estamos llevando el verdadero significado de toda la simbología que apuntaba a Cristo en el Antiguo Pacto. Pero algo bien interesante. Después del capítulo 8, ¿cuál va? Es profundo, ¿no? Pero si usted lee en el capítulo 9, es interesante que es la historia de un ciego que luego ve que los líderes religiosos no ven, pero el que era ciego ve. Y antes de esa escena particular del ciego que es sanado por Jesús y es cuestionado por los fariseos, es cuestionado por los religiosos, en ese contexto Dios, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y creo que es intencional cuando Juan compila su evangelio a ponernos esta escena antes de la sanidad del ciego, como que diciendo, la luz que viene a hacer que un hombre vea es Jesucristo. Es Jesucristo.
Pero si nosotros nos alejamos un poquito más, ya vimos el contexto histórico, nos metimos en la historia, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Vimos el contexto del Evangelio de Juan. Vamos a la tercera pata. Vamos entonces al contexto bíblico de todas las escrituras. Esta declaración del Evangelio de Juan, podemos verla ahora a la luz de toda la revelación. Al principio, ustedes leyeron en su plan de lectura, Dios creó el mundo y estaba desordenado y vacío. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando creó el mundo? Y dijo Dios, sea la luz. La luz reveló el caos y separó ese caos de las tinieblas y la luz. En otras palabras, la luz trajo orden al mundo creado. Miremos, porque todo esto, cuando el judío lee y escucha, no es nada nuevo. Es un eco de lo que Dios ha venido hablando acerca de lo que es la luz. En Génesis 3, cuando el hombre peca, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde. Y en un sentido no dice dónde se esconde, pero precisamente esconderse implica oscuridad, estar oculto. En ese sentido, cuando el hombre peca, cae en oscuridad moral. Pero Dios da una promesa de restaurar esa oscuridad moral por medio de la simiente. De hecho, vemos en la revelación bíblica mucho más adelante que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y le da su ley, el pueblo de Egipto era guiado con una columna de fuego y iluminaba en la noche y cuidaba y daba calor al pueblo, distinguiéndole de las naciones alrededor de ellos. Por 40 años el Señor puso nubes de día para cubrirlos del sol y fuego de noche para guardarlos del frío e iluminarlos. Vemos en el Antiguo Testamento cómo la luz de Dios guía, protege y distingue al pueblo de Dios de las demás naciones. La ley en los salmos vemos cómo la luz es la revelación de Dios. El Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos que la palabra de Dios se ve como la lumbrera, como la luz. Pero aún más determinante y más cerca, mi hermano, yo creo que también en este sentido Jesús, cuando cita yo soy la luz del mundo, está haciéndose atribuciones proféticas, como el profeta Isaías dijo, el pueblo que andaba en tiniebla ha visto gran luz, hablando de Cristo. Isaías 42, 6 al 7 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por mi mano y velaré por ti y te pondré como pacto para mi pueblo, como luz para las naciones. Esa es otra profecía mesiánica. Y mira lo que dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49, 6. También haré de ti luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y muchos otros pasajes proféticos que apuntaban que vendría una luz verdadera. Jesús, al decir yo soy la luz del mundo, está haciéndose una atribución de que esa luz prometida en el antiguo pacto, yo soy esa luz. No solamente la verdadera religión que ustedes están haciendo de los candelabros, no solamente el aspecto del evangelio de Juan, ver cómo Juan lo coloca en su evangelio, sino también a lo largo de la historia de la revelación, Jesús está diciendo, yo soy esa luz. Pero mucho más cerca, Juan capítulo 1, ustedes lo leyeron con nosotros y lo predicamos. Versículo 4, si quieren vayan conmigo en este pasaje. Mucho más cerca de nuestro contexto, Juan capítulo 1, versículo 4. Lo que estamos haciendo es queriendo ver qué significa esto de que yo soy la luz del mundo, bíblicamente hablando. Esta es la referencia más directa a ese término de yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 4, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida, hablando Juan de Jesús, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino para testificar de la luz, hablando de Jesús, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, o sea, Juan Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Es el prólogo del Evangelio. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, mi hermano, donde más resplandeció esa luz de Jesucristo, y lo vemos en el Evangelio de Juan, que vamos camino a eso, fue la cruz del Calvario. Porque, de hecho, cuando Cristo muere, precisamente, dice que se oscureció todo. Las tinieblas cubrieron la tierra, debido a que el pecado estaba siendo puesto sobre él. Y parecía que la luz se apagó, ¿no? Fue sepultado en una tumba oscura, cubierto por romanos, supervisada, pero se cumplió lo que dice el salmista en el Salmo 16, que no dejará para siempre su alma en el Seol. Y esa luz que aparecía apagada se levantó de entre los muertos, resucitó con un cuerpo glorificado, iluminado, y con la esperanza de que todos aquellos que pongan su fe en él también resucitarán de la muerte. Y será levantado para la espera futura, la resurrección de los muertos. Todavía falta más. Cristo ascendió a los cielos y desde los cielos espera el tiempo de su regreso. Y cuando Él regrese y haga todas las cosas nuevas, el Apocalipsis termina diciéndonos que ya no necesitaremos más sol. ¿Por qué? Porque Él mismo será la luz de todas las cosas. En otras palabras, desde la eternidad hasta la eternidad, la consumación de todas las cosas, Jesucristo se revela como la verdadera luz del mundo, que pone en orden todas las cosas, que guía y protege y distingue a su pueblo, que se revela desde el Antiguo Testamento por medio de su palabra para confirmar cuando llegó, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que volverá otra vez y que iluminará todas las cosas. Toda la luz verdadera proviene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, si Jesús es la luz del mundo, mi hermano y amigo que estás aquí visitándonos, ¿qué haces tú en oscuridad? Porque dice que Él es luz del mundo. Es decir, mira qué interesante, dice el mundo, no dice de los judíos, no dice del Medio Oriente, no, de la humanidad. O sea, Cristo es la luz y es un ofrecimiento para toda la humanidad. Eso te incluye a ti que estás aquí. Y el texto, versículo 12 dice, el que me siga, ¿lo ven ahí? El que me siga. Es decir, esta afirmación del que me siga no es simplemente para que nosotros decimos, oh, qué interesante, Jesús es una luz, wow, no, o Jesús es luz, wow, no, es que eso te llama y te invita a seguirle. No te deja donde estás, no es contemplativa. La afirmación de que Jesús es la luz del mundo no es para arrascarnos nuestro cerebro y decir, wow, qué interesante, qué iluminados somos. No, es para responder y seguirle. Es una invitación directa a que tú le sigas. No importa la edad que tengas, no importa tu estatus social, no importa en qué momento de tu vida estás, no importa, es para que le sigas. ¿Y quiénes son los que siguen a Jesús? Y no son los discípulos. Yo sé que todo el mundo es cristiano hoy día. No, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Sí, pero realmente a los cristianos se le llamaron cristianos, a los discípulos se le llamaron cristianos. En Hechos dice. Pero la invitación no es a que tú tengas una afirmación de que crees en Cristo, sino que seas su discípulo. Que le sigas. Y el discípulo sigue a su maestro. El discípulo busca conocer a su maestro. El discípulo aplica las enseñanzas de su maestro. El discípulo está con otros discípulos. El discípulo deja su vida para seguir a su maestro. El que me siga. ¿Qué pasará con el que me siga? Dice el texto, no andará en tinieblas. Si tú no sigues a Jesús como sus discípulos, tú estás en tinieblas. Punto.
No, que yo he estudiado, que yo tengo un doctorado. Wow, y esta semana estuvo brutal lo que salió por ahí cuando, ¿verdad? Este senador le pregunta a esta mujer, doctora, allá en los últimos, tú sabes, ¿el hombre puede quedar embarazado? No, esos son los doctores, son la gente iluminada. La gente iluminada de este país. Mi doctorado, estás en tinieblas si no sigues a Cristo. Y esto es para todo tipo de personas. Estás trabajando, estás desempleado, estás retirado, estás casado, estás soltero, estás divorciado, estás viudo, estás dinero con dinero, puertorriqueño, dominicano, americano. No importa. Todo el mundo. La pregunta que tienes que hacerte, amigo, que estás visitando Iglesia Bíblicamente, es que si tú estás siguiendo a Cristo, y no estás siguiendo a Cristo como su discípulo, estás en tinieblas. Estás en tinieblas. Otra cosa que este pasaje nos dice es que Él es la verdadera y única luz. No sé si leíste bien, el texto no dice que Jesús dice, yo soy una luz en el mundo. Tampoco el texto dice, yo soy como una luz. Eso no dice el texto. El texto dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, fuera de Cristo no hay otra verdadera luz. No hay ninguna otra fuente de vida espiritual, ni en el hinduismo, ni en el budismo, mucho menos en el islamismo, ni siquiera en el judaísmo. Precisamente el judaísmo es una negación de que Cristo sea la luz del mundo. Tampoco, no, que son muy religiosos, y hacen así al muro de los lamentos, se están perdidos en su pecado. Únicos aquellos que están fuera de la oscuridad son aquellos que siguen a Cristo. Categórico. No es cierto, mis hermanos y amigos que nos escuchan, que todos los caminos nos llevan a Dios. Eso no es cierto. No. Porque Él dijo, yo soy la luz. Y nadie más es el único camino, verdad y vida que lleva al Padre, sino el mismo Jesús. Y por eso, amigo que me visita, Él te llama y te dice, sígueme. Para que no andes más en tinieblas. Sígueme. Para que no andes con esa oscuridad en que vives. La oscuridad, si usted apaga la luz, ¿verdad? Va a tener mucho tropiezo. Mucho tropiezo. Porque no ve. Me gusta a veces relajándolo, lo hacía antes, pero ya no mucho. No más ahora que soy padre. Cuando uno va por estos caminos del campo y apagaba la luz completa del carro y se veía así el monte. Y... lo hago por un segundo, está bien. Lo hacía por un segundo. Era simplemente para sentir la oscuridad. Pero si tú dejas la luz apagada, vas a terminar por un barranco en una de esas curvas. La vida es muy difícil, la vida tiene muchos laberintos, la vida tiene muchos escollos. Si tú estás en la oscuridad, vas a estar tropezando y tropezando y tropezando y terminarás muerto. Esa es la que hay. Pero Jesús te llama hoy para que tú vengas a Él y veas con la luz que le ofrece. Iglesia, yo preparaba este sermón y vinieron muchos pasajes a mi mente, quizás para nosotros como cuerpo, como iglesia. ¿Cómo aplicamos este pasaje de que Dios, Jesús es luz del mundo? Yo creo que no tuve que ser muy creativo para quizás buscar aplicar este pasaje, porque yo quiero leerle muchos pasajes, textos bíblicos que están ahí, que nos llaman a vivir ahora nosotros como aquellos que hemos creído en la luz del mundo. Efesios 5, 8 al 11 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Segunda de Corintios 6:14. No hagan yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Romanos, capítulo 13,
12 al 14. La noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria y lascivias, no en contiendas o envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Así que tu luz brille delante de los hombres, para que viendo sus buenas acciones, glorifiquen al Padre que está en luz. Mis hermanos, nosotros tenemos una nueva identidad, una nueva vida que Cristo nos ha dado. Y si hay algo oculto, hermanos, debe ser confesado. Yo quiero hacer esa pregunta de reflexión a la iglesia, a los creyentes. ¿Hay algo oculto que debe ser confesado? Porque Dios es luz. Quiero darte unos segundos para que medites en tu corazón. ¿Hay algo oculto que debe ser confesado? Dios es luz. ¿Hay alguna forma de vivir oscura que debe ser abandonada, que es característica del mundo en las tinieblas? Entrégala hoy al Señor. ¿Hay tinieblas en nuestro corazón que deben ser entregadas al Señor? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y claro que sí, mis hermanos, mientras estemos de este lado de la eternidad, la palabra de Dios revelará también tinieblas en nosotros. Y es que a medida que nosotros, mis hermanos, conocemos más y más de Dios, en esa misma medida nos acercamos a su luz. Esa misma luz es extraño, pero nos revela nuestro propio pecado. Cosas que estaban ocultas allí. A medida que crecemos en santidad y conocemos a Dios en su majestad y en su pureza, en esa misma medida veremos más pecado en nosotros. Pero algo hermoso que memorizamos la semana pasada. Esa luz cuando revela nuestro pecado, debido a que la ley revela la transgresión, dice el texto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es extraño nuestra comunión con Dios. Es un gozo, pero es una lucha. Es un gozo, pero es una lucha. Y eso nos lleva a ser humildes, mis hermanos, porque cuando su luz revela nuestro pecado, nos humilla saber que el Dios de gracia nos perdona. Y podemos crecer en humildad. Porque ni siquiera una pulgada de nuestra piedad se debe a nosotros, sino a su Espíritu orando en nosotros. Así que, iglesia, este hecho de que yo soy la luz del mundo debe entonces expulsar en nosotros todos los aspectos de tinieblas del mundo, según los textos que leímos que nos llaman a vivir. Servimos al Señor de la luz del mundo, porque esto revela entonces en nosotros el pecado, ilumine lo que está oculto, mientras arrepintamos, creamos la promesa. Pero lamentablemente, mi hermano, ante esta declaración, y tranquilo, voy más rápido, esta parte iba a ser un poquito más extensa, soy por un verso solamente, faltan como 20 y pico de versos, pero voy mucho más rápido. Lamentablemente, ante esta declaración, los judíos que la escucharon no reaccionaron meditando en sus pecados, no reaccionaron en arrepentimiento, nada de eso, sino que más que eso recurrieron a una excusa técnica. Por eso veamos en segundo lugar, no busquemos excusa ante la luz verdadera. No busquemos excusa ante la luz verdadera. Versículo 13, mira cómo reaccionan los fariseos ante la declaración de Jesús. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. O sea, la respuesta de los fariseos fue utilizar un tecnicismo de la ley para invalidar el testimonio de Jesús. Pero recordemos, mis hermanos, que esta no es la primera vez que hablamos del testimonio. Debemos recordar que desde capítulo 5, cuando Jesús dijo que eres Señor del sábado, comenzaron a perseguirlo y acusarlo y le preguntaron, ¿quién da testimonio de ti? Jesús le presenta a los testigos, dice Juan el Bautista, mi padre, las señales y las escrituras. ¿Recuerdan ese sermón? Todo eso da testimonio de mí. Pero ellos no aceptaron su testimonio. Por lo tanto, cuando ellos dicen este tecnicismo de que tu testimonio no es válido porque tú testificas de ti mismo, realmente no es un reclamo sincero, sino que estamos ante una respuesta de un corazón endurecido. Y así pasa cuando somos confrontados y ya estamos endurecidos. En vez de escuchar la verdad que nos están diciendo para arrepentirnos, buscamos cosas para zafarnos. Ah, pero tú también. Ah, pero aquí el otro.
Y somos, cuando estamos endurecidos. Pero mira cómo Jesús le contesta. Versículo 14, Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde ven ni a dónde voy. O sea, Jesús afirma que su testimonio es verdadero porque viene del Padre y va al Padre, pero ellos no conocen al Padre. Es decir, la naturaleza de su carácter, su procedencia y su misión es suficiente para afirmar la veracidad de su reclamo. Voy a repetir eso. La naturaleza de su carácter, la procedencia, de dónde viene, a dónde va, y la misión, y con quién está aliado, que es el Padre, es suficiente para afirmar que su veredicto es verdadero, que lo que dice es verdadero. Pero Jesús también empieza a explicarle, versículo 15, aprovecha para hacer una distinción entre el juicio de ellos y el juicio de Cristo. Versículo 15. Ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es justo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Es decir, mi hermano, el juicio de estos fariseos es por apariencia, no es verdadero, es según la carne. Está basado en motivaciones pecaminosas. Pero aunque la misión de este tiempo de Jesús no era juzgar, porque Él vino a salvar en esta etapa de la redención, cuando Él regrese a juzgar, en esta etapa de la redención es a salvar, dice, yo no juzgo, pero si aún juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué su juicio es verdadero? Versículo 16, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que... Qué hermoso, mi hermano. La veracidad del testimonio de Jesús viene del hecho de que Jesús no está solo testificando, sino que Él testifica como uno enviado de su Padre. Está hablando en nombre de su Padre. Y su Padre no lo ha dejado solo. Qué hermoso. Una hermosa declaración de la unidad del Padre y el Hijo en la misión redentora. Jesús no estaba por ahí haciendo cosas solo, como el Hijo de Dios lo podía hacer, pero Él estuvo en dependencia y unión con su Padre todo el tiempo. Cuando Jesús hablaba, hablaba el Padre. Lo que el Padre le había mandado hablar. Por lo tanto, su testimonio no proviene de Él, sino de Dios. Y es verdadero. Versículo 17. Mira cómo les dice. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ok, tu ley dice esto, pues entonces yo traigo entonces el texto de Deuteronomio 19:15. Aquí hay dos testigos. Yo soy uno que doy testimonio y mi Padre da testimonio de mí. Yo quiero hacer un paréntesis aquí doctrinal porque quizás esta falsa enseñanza está creciendo, que se llama el unitarismo o unicitarismo, que es una vieja herejía que se llama modalismo. Está creciendo hoy, se ven muy cristianos, pero niegan la doctrina de la Trinidad. Es importante para mí hacer este paréntesis en este texto en particular, porque los unitarios creen que Dios es uno que se manifiesta en diferentes modos, pero que es el mismo, que no subsiste eternamente en tres personas. Pero este pasaje hace una distinción personal entre el Padre y el Hijo para el que el testimonio del Hijo sea válido. No sé si lo vieron ahí. Exige una distinción personal real entre el Padre y el Hijo, lo cual es incompatible con esa doctrina y coherente con la doctrina de la Trinidad. Porque hay una distinción real de las personas, aunque sigue siendo una relación divina de un solo Dios. ¿Ok? Y esto es importante, mi hermano, porque también estas enseñanzas siguen creciendo por ahí. Pero si realmente el Padre no fuera una persona divina en la Trinidad, entonces no podría ser un testigo para afirmar la divinidad de Jesús como él lo está llamando a testificar. Por lo tanto, Jesús estaría dando una respuesta errónea. La Trinidad se afirma con esto que Jesús dice. Jesús no está apelando a dos manifestaciones de un solo sujeto, sino que a dos testigos personales distintos que comparten la misma verdad y esencia divina. Ahora bien, cierro paréntesis. Mira cómo ellos hacen y qué dicen. Versículo 19. ¿Dónde está tu Padre entonces? Fijémonos que no preguntan, dice un comentarista, quién era su padre. Ellos no preguntan eso. Ellos preguntan, ¿dónde está tu Padre? Suena como si miraran alrededor con desprecio
esperando que apareciera un padre terrenal que le diera testimonio a Cristo. Y muchos ven esto como una burla hacia Jesús. En otras palabras, ¿dónde está José, tu supuesto padre? ¿Dónde está? Para que dé testimonio de ti. Otros también lo ven como una pregunta ignorante de parte de los fariseos, como si no entendieran lo que Jesús estuviese diciendo. Pero mira cómo Jesús responde: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Miren estas claves. Si me conocieran, conocieran también. La razón por la cual estos hombres no conocen a Dios el Padre es porque aún no han conocido a Dios el Hijo. Es decir, para conocer a Dios el Padre, tenemos que conocer a Dios el Hijo. Unas aplicaciones de esto, mi hermano. Dios se nos da a conocer por medio de Jesús. Aquel que desee tener una verdadera fe salvadora que satisfaga el alma y nos convierta en amigos de Dios, debe comenzar por Cristo. Conocerle como Salvador, abogado, será fácil y agradable entonces tratar con el Padre. Hace tiempo leí una frase, un libro que se llama El Cristo Completo, donde decía: fui al Sinaí y salí embaratado con Moisés. Pero luego fui a la cruz y la cruz me llevó al Sinaí y su voz fue apacible. En otras palabras, nosotros presentarnos ante Dios sin la mediación de Jesucristo es para nosotros destrucción. Pero si vamos a Dios por medio de Jesucristo es para nosotros salvación. Así que, mis hermanos, rechazar a Cristo es rechazar a Dios el Padre. Desconocer a Cristo es desconocer a Dios el Padre. Porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esto es interesante porque el hombre más pobre y humilde que se aferra a Cristo y lo pone en primer lugar, sabrá lo suficientemente que es Dios y feliz para siempre. En cuestión de conocer a Dios, el primer paso, dice un comentarista, es conocer a Jesucristo, mediador de todas las cosas, y creer en Él. Así que, amigo, no intentes fuera de Jesús conocer a Dios. No hay forma de hacerlo. Voy a conocer a Dios por medio de la naturaleza. Sí, Dios se revela por medio de la creación, pero el que tú abraces un árbol no vas a conocer a Dios de manera específica. El que vea la creación, obra de sus manos, habla de su poder, su divinidad, pero Dios se ha revelado claramente por medio de su Hijo. Mi pregunta aquí que nos visita: ¿tú conoces a Jesús? A Jesús, tú estás sentado y dices: ¿quién es Jesús? ¿Tú puedes contestar esa pregunta? Hemos predicado ya desde abril, ¿no? Del Evangelio de Juan. Y qué bueno que nos está visitando y que están conociendo, pero usted personalmente, íntimamente ahí, yo conozco a Jesús, yo tengo una relación con Jesús, yo sé quién es Él, yo sé lo que hizo a mi favor, yo sé cómo me revela quién es Dios. Yo estoy leyendo su palabra donde se revela a ese Dios, a ese Jesús. No hay relación con Dios a menos que no sea mediada por medio de Jesucristo. Además, mis hermanos, iglesia, esto es un ánimo para nosotros. Esto es un ánimo para nosotros. Porque Cristo es el camino al Padre, no solo en el momento de la salvación, sino para toda nuestra vida. Cristo es el camino por el cual debemos llegar al conocimiento de Dios. En Él y a través de Él y por medio de Él podemos presentarnos a Dios sin temor y contemplar su carácter majestuoso. Oh, claro que sí, Dios es santo, Dios es temible, Dios es excelso, es majestuoso. Sus ojos no pueden contemplar el pecado. Y este temor es el temor que estaba en los israelitas en el Sinaí. No sé si se acuerdan que ellos dijeron: Moisés, habla tú con él. Y tú dinos qué nos dijo, porque nosotros no queremos hablar con él. Cuando escucharon la trompeta y el trueno y todo lo que estaba pasando en el Sinaí. Sin embargo, mis hermanos, esa debe ser la reacción de todo aquel que no conoce a Jesucristo. Dios es temible. Pero nosotros que hemos creído, nos hemos refugiado en Cristo. Y los truenos de su ira por nuestro pecado fueron recibidos sobre las espaldas de Jesús. Mi hermano, en la cruz del Calvario, la gloriosa cruz del Calvario,
Cristo Jesús derramó su sangre para pagar con su vida la demanda de nuestra culpa y nuestro pecado sobre Él. Por lo tanto, somos aceptos al Padre únicamente por medio del Hijo. Podemos decir con toda confianza y certeza al final de cada servicio, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor, podemos decirlo con confianza, que Él es el Dios de paz para con nosotros, porque Cristo ha silenciado su ira en la cruz del Calvario, recibiendo sobre Él el castigo de nuestros pecados. Por lo tanto, mi hermano, Cristo no solamente la entrada a la salvación, sino la vida del creyente. No es tus buenas obras. No es cuánto leíste del plan de lectura esta semana. No es cuánto oraste. No es cuán bien o cuán mal te portaste. No es nada de eso lo que nos hace acepto delante de Dios. Nos hace acepto delante de Dios la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados. Por eso Hebreos ahora dice que podemos acercarnos con confianza y reverencia, reconociendo su sacrificio, pero acercándonos porque ya la ira ha sido quitada y podemos llamarle Padre. Y esto es un consuelo para nosotros en el día a día. Cuando viéramos nuestros pecados, no sé quién dijo eso, cuando veo mis pecados digo, ¡oh, qué gran pecador! Pero cuando veo la cruz, digo, ¡oh, qué gran Salvador! No sé si fue Lutero, un volávulo lo leí, pero no es mío. El punto es, mi hermano, que es un consuelo para nosotros saber que sigue siendo así. Cristo es el medio que nos lleva al Padre. Pero en último lugar, y mucho más brevemente, mi hermano, miremos a considerar una última seria advertencia que Jesús le hace a estos fariseos. Versículo 21 en adelante. Entonces Jesús les dijo de nuevo, me voy y me buscarán y ustedes morirán en sus pecados. Y a donde yo voy, ustedes no pueden. Cuando Jesús le habla de irse, está hablando de su ascensión. Luego de la resurrección de Cristo, Jesús ascendió a los cielos. Cosa que María no hizo, como afirman los católicos, María no ascendió a los cielos. Ella murió como toda mujer normal. Pero el punto es que Jesús advierte que cuando eso suceda será muy tarde para ellos, que le buscarán y no le encontrarán. Una advertencia. Jesús advierte que aquellos que no crean morirán en sus pecados. Es decir, morirán sin ser perdonados y redimidos y por lo tanto tendrán que rendir cuenta por esos pecados delante de Dios. Esto es una clara advertencia de aquellos que no creen, porque morirán en sus pecados. De aquellos que no le siguen como sus discípulos, porque morirán en sus pecados. Quedarán eternamente separados de la presencia de Dios y condenados pagando en la oscuridad eterna sus pecados. Como dice Jesús, a menos que crean que yo soy, es decir, que me vean a mí como ese Dios, ese Hijo de Dios enviado, el Mesías, morirán en sus pecados. Y aun si ellos parecen no entender, y siguen diciendo en el versículo 25, ¿tú quién eres? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús le contestó, les he estado diciendo desde el principio, tengo mucho que decir y juzgar antes de, pero aquel que me envió es veraz. Y las cosas que yo oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28, mira cómo concluye. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Que no tengo nada por mi cuenta, sino que hablo las cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús hace una referencia que vendrá un momento en donde Él será levantado y ahí caerán en cuenta. Y yo creo, muchos comentaristas están discutiendo si se refieren a la cruz, si se refieren a la resurrección, si se refieren al final de los tiempos cuando Jesús regrese en gloria. Mi hermano, yo creo que sí y no, todo a la vez. Porque cuando Jesús habla de levantarse, recuerden que Él había hablado de esto ya en el capítulo 3, que así como la serpiente fue levantada en el desierto para que a que miraran fueran sanados, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y sí está hablando de la cruz. En otras palabras, en el momento en que yo sea crucificado por sus pecados, se darán cuenta que crucificaron a un inocente. Y no habrá salvación para ustedes. Será demasiado tarde.
Pero yo creo que también aquí está hablando de levantarse en el sentido glorificado, en la resurrección. Pero más aún, yo creo que también está hablando de ese último levantamiento en su gloria final escatológica, en donde Jesús será revelado a todo el mundo con todo esplendor y toda gloria. Como lo dice Filipenses capítulo 2, que aquel que existía en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vemos la exaltación, aquí vemos cuando será levantado, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí está el versículo 10 del capítulo 2 de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Habrá un día donde Cristo será exaltado sobre todo lo creado, aún en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y dice el pasaje que todos se arrodillarán. Todos se arrodillarán. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos reconocerán que Jesucristo es el Hijo de Dios, la luz del mundo, el esplendor de la gloria de Dios. Mi hermano, eso lo harán unos para salvación, pero aquel día aquellos que no han creído lo harán para condenación. Tienes dos opciones, aquellos que nos visitan. O te arrodillas hoy para salvación y reconocerlo ese día como tu gran salvador, o como quiera te vas a arrodillar, pero aquel día para condenación. Pero no hay opción, te vas a arrodillar. Si no le reconoces aquí en la tierra para salvación, en aquel día le reconocerás para perdición. Esto es un llamado serio. Será demasiado tarde, Jesús le dice a estos fariseos. Me querrán buscar y no podrán buscarme. Querrán arrepentirse de lo que hicieron, pero ya será demasiado tarde. Romanos dice, no desprecies la gracia y la misericordia de Dios que te guía al arrepentimiento. Si tú estás aquí escuchando el evangelio y aún no has venido a Cristo e insiste en tu pecado, esto es una gracia de Dios que te conduce al arrepentimiento, pero llegará un día en donde se acabará. Así como en Noé, cuando leímos, se cerró la puerta y decían, abran, y dicen, no puedo abrir ya, se acabó el break. Se hizo un llamado, nadie vino. Entonces aquel día tocará la puerta y nadie abrirá. Será demasiado tarde. Y tú vas a despreciar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no humillarte? ¿Por no reconocer tus pecados? ¿Porque te crees una buena persona delante de Dios Santo? Oh, amigo que nos visita, ese día no llegue, donde tengas que redoblar tus rodillas para condenación. Pero que ese día llegue, todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador. Esperamos ese momento. Porque aunque el mundo hoy se burle de Cristo, porque aunque el mundo se cree que no vendrá, porque aunque el mundo hoy desprecie el cristianismo, porque aunque el mundo nos persiga, porque aunque el mundo diga que estamos locos, que somos fanáticos, y aunque el mundo diga todo lo que diga, aquel día nosotros dijimos, se los dijimos, los veremos arrodillados juntamente con nosotros, ellos para arrepentimiento y nosotros para salvación. Por eso hoy, por medio de su palabra, Dios te llama para que tú puedas doblar tus rodillas y reconocerlo como tu Señor y Salvador, porque en aquel día final, aún así, doblarás tu rodilla. Mira qué hermoso, que ocurra lo que pasó aquí en el versículo 30. Y al hablar de estas cosas, muchos creyeron. Muchos creyeron. Que seas tú contado como uno de esos que creen. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Aleluya. Yo soy tan incapaz, Señor, de poder predicarla con fidelidad y precisión, Señor, en mi propia fuerza. Yo dependo de ti, Señor. Yo necesito esa palabra en mi corazón. Yo te ruego, Señor, que ella germine en mi corazón y traiga fruto para santidad, Señor. Mira, Señor, las áreas de tinieblas que aún no
que aún son ignorantes en mi corazón para mí o aún conozco y no he entregado. Que tu luz hoy, esta mañana, por medio de tu palabra, ilumine y yo pueda entregarlas, descansando, Señor, que tú me estás santificando. Pero mira también a aquellos que aún no han venido a tu luz. Que aún, Señor, aún escuchando la oferta de salvación, cierra sus oídos y desearían quizás estar en otro lugar ahora mismo, no aquí. Pero tú en tu gracia los traíste para hablarles a su corazón una vez más, para que vengan humillados delante de ti, hoy para salvación y no al final para condenación. Oh, te ruego, Señor, que el poder de la cruz, de tu gloriosa cruz, que nos salvó, salve uno más para tu gloria y alimente la vida, espíritu de tu iglesia. Que te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús.